Por si las moscas, vamos a hablar de La Reina de Espadas. Me refiero al más reciente libro de la escritora Jasmina Barrera sobre Elena Garro, la escritora, uno de los personajes más fascinantes del siglo XX mexicano. No se trata de una biografía en sentido convencional, sino que más bien es un registro en alguna parte de la relación de la autora con la protagonista para revelar un retrato de esta escritora absolutamente fascinante y central para nuestras letras. Jasmina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Guillermo. Feliz de estar acá. Oye, Jasmina, ¿por qué no escribiste una biografía más convencional y, bueno, así más erudita, más como se entiende el género? Sí, bueno, primero porque me parecía imposible. O sea, una mujer de este tamaño, una vida de ese tamaño, un corpus de obra tan inmenso, no me daba la capacidad de síntesis como para escribir las 30 páginas que me habían pedido al principio cuando iba a escribir pues este no, libro. exacto. No lo logré, fracasé. Y tampoco quería hacer una biografía convencional, bueno, para empezar porque no soy muy lectora de biografías convencionales. Me puse a buscar modelos que fueran un poco más libres en el formato y encontré 3 libros que de pura casualidad, o más bien no, son franceses. Cuéntame. Un libro de Pascal Quignard sobre el pintor Latour, que me fascinó. Otro libro sobre Bárbara Loden, que se llama así, sobre Bárbara Loden, de Nathalie Léger, y un libro sobre la pintora Paula Modersohn-Becker, de Marie Darrieussecq, que se llama algo así como Estar aquí es un esplendor. Esos 3 libros que juegan mucho con el formato, donde está muy clara la mirada también de quien retrata al personaje, era lo que yo quería hacer. Pues lograste un libro que a mí me parece encantador. La verdad, me lo eché así de un solo trago y creo que lo voy a volver a releer porque está lleno de rincones pues muy sabrosos. Porque de todos modos la biografía de Elena Garro es un personaje muy complicado, es un personaje rodeado de mucho escándalo, de mucho ruido también. Y es un personaje que muchos autores no se atrevían a abordar porque existía sobre Elena Garro una especie como de velo por su relación con Octavio Paz y nadie quería en alguna generación incomodar a Octavio Paz por hablar de Elena Garro cuando Octavio Paz pues era especie como de Felipe II, como se decía, este gran emperador sobre las letras mexicanas. Pero una de las cosas que me gusta mucho de tu libro es que tú ya no tienes que cargar con ese peso, con esa mirada acusatoria de Octavio Paz y sus seguidores, sino que puedes abordar a Elena Garro desde una perspectiva sí personal, pero también generacionalmente muy relevante. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que yo llegué a este libro, diría mi abuelita, como el Borras, sin saber muy bien en qué me estaba metiendo. Había leído yo un par de libros de Elena Garro, sabía un par de cosas de su vida, pero no tenía idea de todas estas complejidades, del personaje tan problemático que fue, por un lado, por su relación con Octavio Paz, por otro lado, Bueno, el por ella 68, misma, ¿no? por ella misma, Los claro. problemas en los que se Se metió, metía. sí, por valiente, por imprudente, por lo que quieras. Y eso lo fui descubriendo, eso también está en el libro. Sí. Pero sí, yo quería también este diálogo intergeneracional con el personaje. Y hay un momento en tus reflexiones sobre lo que estás haciendo que hablas sobre los chismes y el miedo que hay alrededor de la escritura sobre Elena Garro. Sí. Y te das cuenta que es más bien como una especie de leyenda urbana, ¿no? Eso sí. O leyenda literaria. Sí, porque me decían, no, es que esta escritora que escribió... Fue amenazado. Fue amenazado, y luego resultó que para nada, ¿no? Yo creo que había, sí, muchos de estos mitos alrededor de estos personajes, que es cierto, todavía hay muchas personas vivas que los conocieron, que los admiraron, que son discípulos, que son incluso que los veneran, ¿no? Sí, sí. Eso, hay ese miedo un poco a hacer enojar a alguien que tenga una relación muy personal con estos fantasmas, como hasta cierto punto yo construí también, ¿no? Me dio miedo en algún momento ponerme en ese plan yo también. Y está, por otro lado, la prohibición de Marilló, la viuda de Octavio Paz, ya fallecida también, sobre unas cartas que existirían de
es de Octavio a Elena, ¿no? Así es. Y que, bueno, están desaparecidas y también hay una gran leyenda alrededor de dónde estarán estas cartas y que además esta prohibición, ese archivo ya no se puede consultar por una prohibición y tú dices, bueno, lo consultaré cuando se abra, ¿no? Yo estoy en campaña mediática para que nos dejen ver esas cartas, que guarden el resto del archivo, pero las necesitamos. Pues sí. Bueno, y esto también me lleva a otra, bueno, a una cuestión que debe haber sido difícil, porque es injusto que muchas mujeres sean definidas por las relaciones que tienen con los hombres, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Octavio Paz, no necesariamente, o en alguna parte sí pensamos su relación con Elena Garro, pero al revés resulta pues fundamental, lo mismo que la relación de Elena Garro con Bioy Cáceres, con otro escritor argentino. Entonces, ¿cómo, digamos, también desde una mirada feminista abordas este problema? Sí, hay un famoso cintillo que apareció en España hace poco. Ya me acordé, sí. ¿Verdad? ¿Por qué no le dices decían, al público qué decía? Promovían el libro diciendo, Elena Garro, esposa de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, admirada por Borges. Entonces, ¿por qué no? Siempre en relación con los hombres de su vida. Sí. Cuando era tanto ella por sí misma. Y al revés, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de Octavio Paz no nos queda tan clara la influencia de Elena Garro en su obra, sí. en su carácter, en su vida en general, o incluso de Bioy Casares también, ¿no? También, Habría sí. que pensar un poquito más desde ese lado. Y desde el lado de Elena Garro, pues tratar de meternos en su obra, lo que significó de verdad. Son 20 libros espectaculares, donde todo el tiempo juega, cambia de género, sin ningún problema, se aventura, explora el realismo, la fantasía, el relato fantástico, el realismo mágico, la novela negra. Es de verdad una escritora polifacética, muy versátil. Creo que habría que darle el lugar que merece, ¿no? Pues no hablamos un poco de esas obras, de Recuerdos del Porvenir, su gran novela, digamos, lo que la coloca en un lugar muy prominente en la historia de la literatura latinoamericana, por decirlo en español, una precursora del realismo mágico, pero es una novela también fascinante, es una novela de la Revolución Mexicana también, en fin, tiene muchos aspectos y es sorprendente que esta mujer, que no estaba destinada ni siquiera a ser escritora, sino bailarina, haya terminado escribiendo esa gran novela. Sí, y bueno, es una novela que tiene mucho que ver con su historia, porque Elena Garro vivió de niña mucho tiempo en Iguala, en un lugar donde la guerra cristera pegó de una manera muy fuerte, ¿no? Ella vivió esto de niña y de sus recuerdos escribe esta novela. La escribió cuando venía de un viaje terrible en Japón donde casi se muere, en Suiza empieza a escribirla, se dice que por sugerencia de Octavio Paz, que le dijo, escribe de tu infancia. Y la infancia era para ella este refugio, este lugar idílico de libertad. Dice que sus padres estaban todo el día leyendo, que le compartían estas lecturas, ¿no? Leía a los siglos de oro, el barroco español, y su madre le contaba cuentos de hadas, pero también creció al lado de los indígenas nahuas de Guerrero, que llenaron su mente de esta cosmovisión, de esta mitología, que también permea en su literatura de manera impresionante y en los Recuerdos del Porvenir. Que tiene un personaje literario que es el pueblo, ¿no? Tiene una voz que es muy Es la voz del extraña, pueblo de Ixtepec, sí. Es precioso. Precioso. Está contado desde ese punto de vista y son personajes inolvidables, ¿no? Desde el general, que es un poco el villano de la historia, hasta dos protagonistas mujeres que tienen que ver con este personaje y que se vuelven, o sea, hay toques de realismo mágico, tampoco es que sea un carnaval aquello, ¿no? Pero es muy sutil, es muy hermoso, la prosa es bellísima, hay personajes como Juan Cariño, que es un loco del pueblo, que está todo el tiempo buscando palabras que se escapan de los diccionarios, unos juegos ahí, de verdad, su sentido del humor también es exquisito. Y sus cuentos, ¿no? Que hay un gran cuento que es, ¿cómo es? Es la culpa de los tlaxcaltecas. Sí, Tlaxcaltecas, perdón. Que está en este libro La Semana de Colores, que también es uno de mis libros predilectos de Elena Garro y de los más conocidos, y que creo que es muy representativo de su obra en general, ¿no? Porque muchos de los temas que luego desarrolla en otros libros aparecen en La Semana de Colores.
Otro descubrimiento, bueno, para mí es el teatro de Elena Garro. Es decir, normalmente no leemos teatro, bueno, yo no lo hago. Hay que ir, digamos, a las presentaciones, pero tú abordas el tema del teatro como un aspecto central en la obra de ella. Es espectacular el teatro de Elena Garro. Bueno, el teatro fue uno de sus primeros amores, ¿no? Ella, cuando era joven, estaba, como dices, quizás destinada a ser o bailarina o actriz. O actriz, sí. Y era lo que más le gustaba. Después de su matrimonio con Octavio Paz se aleja de ese ámbito, pero sigue muy presente en su vida y en su corazón, ¿no? Entonces escribe, el primer libro que publica son obras de teatro, y estas primeras obras que están muy influenciadas por el surrealismo francés. Ella vivió en Francia y conoció a André Breton, a toda esta banda, y estas obras son de verdad encantadoras, ¿no? Son una mezcla de canciones infantiles con surrealismo, con realismo mágico, hablan fantasmas, es un medio Pedro Páramo también, son de verdad espectaculares. Y luego tiene obras muy distintas, tiene obras como Felipe Ángeles, que es una obra histórica también maravillosa, algunas obras de denuncia social, de violencia contra las mujeres también, que está muy presente en su obra. Sí. Bueno, una trayectoria larguísima como dramaturga. Y Memorias de España, que es también es un libro que yo no he leído, pero que me llamó muchísimo la atención, ya había tenido noticia, pero es un libro que ella escribe en los 70 sobre su estancia en España en los años 30, apoyando a los republicanos en la Guerra Civil Española, ¿no? Así es, yo creo que es también uno de mis libros favoritos de Elena Garro. Memorias de España es, yo creo, donde ella despliega mejor su sentido del humor. Es de verdad hilarante. Ella plantea este personaje que yo creo que no era tan así, pero el personaje es esta chica, Elena Garro, que llega a la Guerra Civil Española a los 20 años, completamente desorientada, una burguesita, le decían el resto de los intelectuales que estaban ahí, que no entiende nada de los anarquistas, los trotskistas, estalinistas, las bombas volando por aquí, por allá. Ella está desesperada buscando cigarros, muerta de hambre. Y en medio de esta bola de intelectuales, que son algunas de las figuras más prominentes de la historia cultural del siglo XX, sí. Pablo Neruda, Silvestre Revueltas, Tina Modotti, todos desfilan por ahí. Increíble. Vámonos, te propongo que nos vayamos a un corte y para seguir platicando un poco ya más en concreto, en efecto, de la relación con Paz, porque aparece ahí un retrato, bueno, tanto de Elena, pero de Paz, que son muy complejos y que hemos tratado, digamos, culturalmente de pasar la página, pero que aquí están otra vez vistos. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias, claro. Nos regresamos después de estos mensajes. No se vayan. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de La Reina de Espadas, que es el más reciente libro de la escritora Jasmina Barrera, que es un libro biográfico, pero muchas otras cosas también, acerca de la escritora Elena Garro. Elena fue esposa de Octavio Paz y es uno de los capítulos de la historia de la literatura mexicana más extraños, desorbitados,
porque ellos tienen una relación, pues, horrible, ¿no? Horrible, no se entiende, como dices tú, por qué eran novios, por qué se casaron, por qué se mantuvieron tanto tiempo juntos. El testimonio que tenemos de esta relación es en buena parte gracias a las cartas de Elena. No sabemos qué es lo que pensaba Paz, ya lo decíamos con respecto a este misterio de en dónde estarían esas cartas. Pero bueno, te costó trabajo, o sea, es muy violento lo que está ahí descrito. ¿Te costó trabajo, o sea, sacarlo, esculpirlo y ponerlo en blanco y negro? Ay, sí, me costó muchísimo trabajo y no sabía muy bien cómo tratar de ser justa. Exacto, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque hay que tomar en cuenta, por un lado, el contexto de la época, el machismo imperante en la época, por otro lado, un contexto sí particular de violencia, que pues yo creo que está claro en las cartas, pero yo tampoco quería imponer mi juicio sobre nadie, entonces lo que hice fue simplemente seleccionar fragmentos, hacer una lista, un recuento de estas cartas y dejar que las lectoras, los lectores juzguen por sí mismos. Y por otro lado también está el testimonio de la hija que tuvieron, de Elena Paz Garro, que también ella en sí misma es un personaje muy contradictorio, ¿no? Es un personaje, yo creo que el más trágico de sí. la historia de este matrimonio. Y pues sí, mira, es difícil también porque Elena Garro y Elena Paz mentían a veces, ¿no? Exageraban, inventaban, se equivocaban, pero yo como feminista tengo el principio de creerles. Claro. Yo de entrada les creo hasta que me comprueben lo contrario. Y sobre todo en asuntos, digamos, que tienen que ver con tanta violencia. Sí, con ese tipo de violencia. ¿No? Sabemos por estadísticas que es difícil que las mujeres mientan en este tipo de casos. Y bueno, pues ahí está esa evidencia y que cada quien haga con ella lo que quiera. Claro, y luego está la otra gran relación de Elena Garro con el escritor argentino Bioy Cáceres, que era un hombre muy atractivo, casado a su vez con una de los grandes personajes también del siglo XX, que es Silvina Ocampo, pero el amor que le tenía Bioy Cáceres a Elena Garro, que también era una belleza en su momento, es también muy pues, sabroso y al mismo tiempo trágico. Sí, es un amor verdaderamente romántico, ¿no? Imposible. Todos están tan atados con otras claro, cosas. Sí, tantos lazos anteriores. Sí. Brutal. Él es muy encantador, Sí. es muy encantador. Es, por supuesto, también un don Juan, ¿no? Tenía novias por doquier y la sobrina y la no sé qué. O sea, nos sentimos ahora muy liberales, pero la verdad es que en esa época yo creo que... Se las gastaban bien. Sí, así es. Y es fascinante. La correspondencia de Bioy Cáceres, por ejemplo, las cartas son de una literatura espléndida. Era muy buen escritor ahí y en todos sus libros también. Y también esas cartas, las cartas que le escribió Elena Garro a Bioy Cáceres, tampoco las tenemos. Yo también sigo esperando que algún día se nos revelen. Me encantaría leerlas. Una fuente muy importante en la elaboración de tu libro es lo que llamas de Elena Garro Papers. Cuéntanos un poco qué es eso. Sí. Pues son esos archivos que están en Princeton, donde hay diarios, cartas, libretas con apuntes, diarios, un montón de cosas, incluso recortes, papelitos, tickets de compras de Elena Garro. Muchos de ellos se han ido publicando poco a poco, han ido viendo la luz. También hay relatos inéditos, por ejemplo. Y para mí era muy emocionante y conmovedor tocar esos papeles que todavía, por ejemplo, huelen a orines de gato, porque ella tuvo muchísimos gatos, que tienen las marcas de su gesto, su caligrafía, sus huellas, y luego estas minucias que de pronto pueden parecer intrascendentes, pero que para mí eran tan reveladoras del personaje. Eso, la lista del súper, la nota en el diario que fue a misa, no sé qué, el ticket de compras donde se gastaba un dineral en ropa, porque como le gustaba la ropa, hasta cuando no tenía un quinto, iba y se compraba ropa de diseñador. Todo eso fue muy hermoso verlo ahí. Otro gran episodio de Elena Garro es el misterioso episodio de 68. Es incomprensible. Yo también, bueno, tenía obviamente registro de este asunto,
pero pues lo abordas tú de una manera también, o sea, sin meterte, digamos, por supuesto, en toda la investigación que se ve que hay detrás, pero digamos, sin revelarnos toda la investigación, dejas ver también un momento bastante enloquecido de Elena Garro, que tiene una relación con Carlos Madrazo, no el político del, No, del que es PRI, nieto, hijo, el hijo, sino el gran priista que trató de reformar al PRI desde dentro, que es el inicio de una serie de sospechas que terminan en una carta de, en una posición de Elena Garro frente al 68 que acusa a los intelectuales de haber sacado a esos muchachos a la calle y de tratar, digamos, de derrocar al gobierno. Y eso es súper tóxico para Elena Garro y también como su relación con su generación y su fama posterior, ¿no? Sí. Y es también un momento súper complicado. Es un parteaguas, es un momento, como dices, muy confuso, muy complicado, muy trágico para la historia nacional y para la historia de Elena Garro, por supuesto. Y también pasas por eso con mucha, la verdad es que, o sea, está muy bien escrito. Muchas gracias. O sea, hay un juicio, pero también hay una relación que ya tienes en este momento con Elena Garro que te hace pasar por eso también con mucha gracia. Sí, pues mira, es como cuando una amiga tuya se equivoca. Por supuesto que lo sabes, por supuesto que lo notas, le tienes mucho cariño, ¿qué se le va a hacer? No es que la justifique yo en ningún momento, porque sí se equivocó mucho, pero también se entiende claro. por qué se equivocó de esa manera, ¿no? Bueno, Todos además estos factores. tus abuelos estaban implicados también en esta acusación, ¿no? Sí. Lo revelas aquí. Sí, mi pobre abuela estaba ahí en Tlatelolco, esquivando las balas. Y bueno, miles de familias más, claro. ¿No? O sea, en realidad sí es un evento tan grande y Elena Garro pues estuvo del lado equivocado. Pero de manera incomprensible, de manera incomprensible. Porque ella también tenía un pasado de izquierda, tenía un compromiso con los campesinos, por otro lado, y tenía, digamos, también en los años 50, en donde eso era bastante, el Partido Comunista, Incluso en el 68 su posición es bastante ambigua, ambivalente, ¿no? Porque va a las asambleas, refugia en su casa a algunos de los estudiantes y claro, también se enfrenta a uno de los infiltrados, que es hombre Sócrates Campos, que también se ve que estaba ahí tratando de manipular los hilos para que Madrazo saliera perjudicado. Ella a su vez tratando de defender a Madrazo, que le había dicho no te metas con este movimiento, no nos conviene para el Partido Nuevo que estaban tratando de impulsar. Entonces acaba ahí un poco entre la espada y la pared. Venía también de que le estaban amenazando por estar apoyando a Madrazo, estaba con mucho miedo. Y termina pues tratando de que el gobierno la proteja, pero a la vez la estaban utilizando, pero a la vez terminan persiguiéndola. O sea, no está muy claro lo que pasó, pero fue pues terrible. Terrible, ¿no? Terrible. Sí. Y bueno, la acusación de ella que hace a los intelectuales hace además que muchos intelectuales tengan que salir huyendo, sí, ¿no? Por supuesto que la odiaron. La odiaron. Muchos de ellos para siempre, otros no, otros seguramente la perdonaron. Pero no es solo este episodio, también es cierto que en muchos momentos de la vida de Elena Garro se metía en problemas con personas que nada más estaban tratando de ayudarla, ¿no? Era peleonera, era rebelde, era imprudente, también era muy valiente, ¿no? Por eso fue y ayudó a los campesinos de Aguatepec, por eso dio la cara en momentos donde muchas gentes no lo hubieran hecho. Entonces, bueno, pues siempre tiene esos dos lados la historia. Y otro aspecto fascinante es Elena Paz Garro, que es, digamos, el producto de la unión entre Elena Garro y Octavio Paz, esta hija, que acaba convertida como en la gran acompañante de la vida de Elena, pero que acaba siendo como, las dos Elenas acaban siendo un espejo de la otra y van teniendo, digamos, un exilio después del episodio 68, pues que es cada vez más trágico y cada vez más terrible, ¿no? Casi parecería una película, o sea, o material para una película, para una obra de teatro. Yo sí estoy convencida de eso, que hay que hacer que una película. Es terrible, porque además es la relación entre madre e hija de una manera así muy
muy pesada, muy fuerte. Sí, pues vivieron juntas toda la Toda la vida. vida, sí. A partir del exilio, además, no les quedó de otra. Y por un lado, Elena Garro cuidaba de Elena Paz, que tenía una salud muy frágil, y pues fue su compañía, su amiga, su cuidadora principal, pero también, sobre todo cuando se empiezan a aislar. Cuando Elena Paz empieza a volverse alcohólica, adicta a los barbitúricos, la relación se empieza a degenerar de una manera pues muy triste, muy deprimente, y empieza a haber cada vez más violencia entre ellas. Su final es verdaderamente trágico, ¿no? En un departamentito en Cuernavaca, llenas de gatos que parece que eran los verdaderos dueños del departamento, sin dinero, cuando tenían, se lo gastaban en tonterías. Sí, es muy triste. Dos mujeres además tan brillantes, tan creativas, que tenían tanto que darle al mundo. Y en descargo de Paz, que se ocupó, digamos, también de ellas en esos momentos con una renta mensual, y en algunos momentos también pagando las medicinas o los hospitales, en fin, ya no sé, de ellas, ¿no? Sí, pues sí, era una relación también que fluctuaba mucho, de pronto se acercaban, de pronto se alejaban, de pronto era muy violenta la relación con Paz, de pronto él trataba de reconciliarse, no se logró en ningún momento, ¿no? Hasta el último momento de sus vidas terminaron peleados todos. En toda biografía, la verdad es que siempre el papel del biógrafo es fundamental, aunque sea es explícito o implícito, pero el biógrafo acaba desempeñando una tarea al contar la vida de su protagonista. ¿Y qué papel crees que terminaste ocupando? Porque además entiendo y se entiende en el libro que ese papel va cambiando un poco y se va solidificando hacia un camino que es muy interesante. ¿Qué papel crees que terminaste desempeñando en esta biografía? Pues es la construcción de una relación Sí. con un fantasma. Yo empecé con mucha curiosidad y con mucha distancia respecto a este personaje, y me fui acercando cada vez más, y yo creo que eso se nota en el libro, está explícita, ¿no? Sí, ahí ese cambio. Y cómo, bueno, yo creo que en particular cuando estaba en Princeton, que estaba desde la mañana a las 9 de la mañana a las 5 de la noche metida en los papeles de Elena Garro, se empecé a alucinarla, o sea, a verla por todos lados. Soñabas con ¿no? ella. Soñaba ahí con esos ella. relatos de los sueños de Elena Garro que son tan absurdos como algunos momentos, unos pasajes, sí. Exacto. Y esta conversación que se va volviendo cada vez más cercana, yo quería que estuviera presente en el libro. Jasmina, nos queda un minuto. La pregunta es, ¿qué aprendiste al hacer este libro? Híjole, pues tanto. Yo creo que me llevo de Elena Garro muchísimos regalos, de su prosa, de su sentido del humor, de su valentía, ya decía yo, tantas lecciones que quiero haber aprendido de ella, que ojalá que sí. Yo estoy segura de que me influenció ya de por vida. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Muchas gracias, Guillermo, un gusto. Y a nuestra audiencia decirle que por favor tienen que leer este libro, La Reina de Espadas, Jasmina Barrera. Es un libro verdaderamente encantador, se lo van a echar en una sentada como yo, y es un libro creo que además ya importante en las letras mexicanas. Nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las moscas.